noches. Hola, mi nombre es Rita. Rita de los Milagros Echeverría Sánchez. He sido escritora. Si cabe esa profesión para una mujer del siglo pasado. O del siglo anterior al pasado. Perdón, ¿en qué siglo estamos? Bueno, del milenio pasado. Soy escritora y siempre me han apasionado los relatos policiales. Freddy y yo... Freddy. Salude. Freddy. Gracias, Freddy. Freddy y yo nos encontramos realizando la grata tarea de escribir una novela cuyo adelanto les presentaremos aquí en esta hermosa y calurosa noche. Escribir esta novela ha sido para mí un descubrimiento. Si todavía me estremezco al pensar en aquella noche del 24 de septiembre de 1988, en el Museo de Antropología de La Plata, ocurría una actividad inusual. Me decidí a investigar. Fui caminando hacia la parte posterior del edificio. Me iba alumbrando con la luz de una vela. Ay, Freddy. Bien. Gracias, Freddy. Me iba alumbrando con la luz de una vela. Escuché ruidos de pasos. ¡Ah! Me asusté. Abrí la puerta y me metí. Por favor. Si el museo está cerrado, ¿usted qué hace aquí? Soy el oficial Thompson, identifíquese. Debe haber un error, señor oficial. Yo trabajo en este lugar y dadas las circunstancias... Exacto, señora. Señorita. Bien, señorita, como usted bien dice, dadas las circunstancias, lo mejor para todos es que no dificulte el accionar policial, ¿no le parece? Disculpe, señor oficial, lo que pasa es que estamos tan consternados por lo sucedido. Usted debe tener más detalle que yo que envuelve en este suceso tan desgraciado. ¿Le ocurre algo, oficial? Usted viene por lo de don Modesto. Le voy a pedir, por favor, que no me involucre. Hay gente que le puede dar más datos que yo sobre este asunto. Sobre el señor Modesto, justamente quería Señor hablar. Modesto. Sí, el señor Modesto. Señor Modesto. El señor Modesto. Ahora que está muerto, todos le dicen señor cuando te lo trataba como si fuera un... Don Modesto era más que un señor. ¿Qué relación tenía usted con el señor Modesto? Usted me ofende con sus insinuaciones. Insinuaciones. Aún no me ha dicho su nombre. ¿Rita? Bien, señorita Rita. Por la manera en la que habla del Oxiso, deduzco que lo conocía. Solo me interesa saber cuánto. ¿Es usted detective? ¿Usted se llama solo Rita? Veo que los dos tenemos cosas de las que no queremos hablar. En efecto, solo que a usted no le queda más remedio que hacerlo. No se olvide que yo soy detective. Y que en todo caso yo lo que podría hacer es Muchas gracias, señor Thompson. Oficial Thompson. Gracias por Oficial venir. Venga cuando detective quiera. Aquí Freddy tiene, lo Thompson. acompaño hasta Sí, la me puede salida. llamar Usted será Oficial muy Thompson bienvenido o cuando quiera. detective Adiós. Fred. Creo que usted no ha entendido la magnitud del hecho, señorita. Aquí ha acaecido un crimen y alguien deberá pagar por ello. ¿Un crimen? ¿Usted cree que yo estaría aquí desperdiciando mi valioso tiempo así que aquí no hubiese acaecido un crimen? Esta es mi jurisdicción, señorita. Que no se le olvide eso, podrá ayudarla en el futuro.
Llámeme Freddy. Y como dijo Jack, vamos por partes o... Empecemos por el principio, que es más o menos lo mismo. El hecho ocurrió aquí, en el museo. Sí, don Modesto no salía de este lugar, esta era su casa. Y aquí lo asesinaron. ¿Usted cree que fue un asesinato? ¿Usted qué cree? Que no, que sí, que no, que sí. Que bueno, que a lo mejor que todos le teníamos un gran aprecio a don Modesto. Somos una gran familia en este museo. En todas las familias hay trapos sucios que esconder, señorita. Lléveme al lugar del deceso. ¡No! ¡No puedo! ¡No estoy autorizada! No insista, Freddy. Si lo deja entrar es solo porque usted es la ley para mí. Solo me tomará un minuto. No, no puedo sin la debida autorización del director. Solo estaría ayudando a esclarecer el hecho. Nadie puede acusarla de eso. Es que es todo tan confuso y tan doloroso. Imagínense una cosa como esta sucediendo en un lugar como este. Vamos, señorita. No puedo, tengo cosas que hacer. Pero entenderá que cualquier cosa que nos pueda decir será importante para la investigación, para la policía. Para mí, para la policía, para la investigación, para mí, para la... Vamos, señorita. Síganme. Buenas noches. Buenas noches. Pido disculpas por haberme dejado convencer de realizar esta representación. Es que Rita es muy afecta a las letras y las artes y dice que de esta manera se hace más ameno el relato. Yo, por mi parte, insisto que es de muy mala educación no presentarme ante ustedes primero. Me presento. Oficial Thompson, identifíquese. Oficial detective Freddy Thompson. Oficial detective Freddy Thompson. Es que ella es tan persuasiva que aquí me tienen. Un verdadero auxiliar de la justicia prestándome un juego de niñas. Me hizo creer que era empleada de museo para que yo confiara y yo... Confié. Ahora ella se encuentra en la escena del crimen. Freddy. Conmigo, buscando evidencias. Rita, Don Modesto, ¿cómo decirlo? Don Modesto, él era indio. Originario. Era un originario indio. Lonco. ¿Lonco? Lonco. ¿Cómo escribe Lonco? Ay, L-O. Ajá. N-K-O. Ah, ¿cómo? Ajá. Don Modesto, Lonco. No. Masculino, indio, originario. A ver, señor. Don Modesto Inacayal era Lonco Chuliraquena. Lonco Chuliraquena, lo que significa... ¡Ah, yo! Lonco Chuliraquena. 3 palabras. Lonco es largo. Lonco es largo. Don Modesto es largo y Inacayal. K. Sí. Casi hombre. Casi un animal. ¿Qué? Una mezcla rara entre un ser humano y una bestia con la capacidad de transmutación. Hombre. Animal. Pehuelche. Animal. Ahí está. Lonco Chuliraquena. Cacique Tehuelche. Muy De los fácil. tehuelches de... ¿Eh?
Ni siquiera sea policía. Le voy a pedir, por favor, que se retire, no sin antes dejar sobre la mesa del escritorio las cosas que se robó de la escena del crimen. Me olvidé mi maletín. Y los zapatos. ¿Los zapatos? Shh. ¡Tenga cuidado! Rita Sánchez, identifíquese. Acabamos de llegar de la escena del crimen. La escena del crimen es un lugar amplio con una gran escalera. ¡Tarán! Arriba, en lo alto de la escalera, hay un balcón. Y en el balcón una gran ventana por donde entra la luz del sol poniente. Los objetos encontrados en la escena del crimen. Hola, ¿qué tal, Rita? Mucho gusto. ¿Su nombre? Alejandra. ¿Me podría decir qué ve en mi mano? 3 botones. 3 botones. ¿Quiere verlo? 3 botones. Bien. 3 botones de qué color? Blanco. Blanco. Bien. Ahora, señorita, señora, señorita, le voy a pedir, se la tengo acá porque me explicaron esto de la distancia. Ok, sí. Bien. Díganme, a través de la luna, ¿qué más ve? Su mano. No quiero que mire, quiero que observe, que vea más allá de lo evidente. ¿Sí? Bien, Alejandra, ¿qué ve? ¿Qué observa? Vea más allá de lo evidente. Tienen agujeritos. Tienen agujeritos. Bien, ¿de qué prenda podrían ser? De una camisa. 3 botones blancos, posiblemente de una camisa. Sí. Observe, observe. Bueno, están en su mano. No se ría, le ayude. Algunos tienen 4. Elemental, mi querida Alejandra, son distintos. Lo que significa Que son de diferentes prendas. que don Modesto no estaba solo cuando sucedió lo sucedido. ¿Con quién estaba don Modesto y Nacayal? Vamos a suponer que el sol se pone a eso de las 7:30, 8 de la tarde. Alguien podría estar en el museo ejecutando tareas de limpieza. Vamos a suponer que ese alguien es X. X limpia la escalera. Y Nacayal la sube. X ve a Nacayal y le advierte que no suba, que podría resbalarse, pero... Y Nacayal sube. Se bambolea. Cuando está a punto de caerse, X corre, lo toma de las ropas, saltan los botones, pero X no soporta el peso de Nacayal, que cae en un sencillo y simple accidente. Oh. X limpia la escalera y Nacayal la sube. X ve a Nacayal y le dice: ¡Indio mugriento, volvete a tu celda! Y Nacayal la sube: ¡Indio mugriento, volvete a tu celda! Y Nacayal sube, comienza una
Medina Cayal yace muerto al borde de la escalera. ¡Y X! ¡Ay! ¡Entonces fue un asesinato! No lo creo, señorita Rita. Observe. Observe la finura de esta fibra. No tiene más de unos 14, 16 micrones. Eso supera holgadamente los 19 micrones de la mejor lana ovina. Que no es lana de oveja. No, claro. Es lana de... Naco que ir a las princesas tehuelchas que viven aquí. Lo dicho, el occiso era indio. Originario. Indio, originario, nativo, aborigen. A los efectos es lo mismo, señorita. No. Un muerto es un muerto. ¿Cómo va a ser lo mismo un muerto por accidente? Es lo mismo, señorita. Un muerto es un muerto. Para el muerto, un muerte son todas las muertes posibles, señorita. Es casi una cuestión matemática, le diría. O metafísica, quizás. O se murió, pero un muerto por señorita, asesinato tiene que haber una persona que lo... Señorita, necesito que cuide esa puerta. Necesito que cuide esa puerta, que nadie salga, que nadie entre. Voy a... ¡Ahora, Rita! Este caso ya tiene un detective. Ah, sí. A ver, detective, ¿por qué no me decís qué pasó acá, viste? Y es clarísimo lo que aquí ocurrió. Hemos encontrado en la escena del crimen desperdigado sin sentido aparente botones. Y eso nos ha conducido directamente a... ¡A ningún lado! A ningún lado. Bueno, a ver, detective, ¿por qué no agarrás la lupa, viste? Y te pones a observar. Frío, 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 tibio, 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 caliente, 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 frío, frío, caliente, 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 tibio, 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 tibio. Esos son los indios, ¿viste? Frío, frío, tibio, 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 caliente, 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 frío, frío, caliente, caliente, frío, frío, caliente, caliente, frío, frío, caliente, frío, caliente, frío, caliente, frío, 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 refrío, refrío, refrío. ¡El diente! Encontramos un diente en la escena del crimen. Un diente claramente gastado. Y sí, con lo gastado que está este cacho de muela, podemos suponer que pertenecía a un anciano, ¿viste? ¿Qué
masticado carne de guanaco a 2 cachetes, ¿viste? Claro. Y por el color podemos suponer que estaba enfermo. Claro, y un anciano enfermo no pudo haber llegado hasta aquí arriba solo. Tiene que haberle pedido ayuda a uno de los suyos, ¿viste? Claro. Le pidió ayuda a uno de los suyos. ¿Estás seguro vos? No, la verdad que no. Y bueno, ¿por qué no te ponés a pensar, viste? ¿Por qué no calculá ese cacho de muela, viste? Calculá lo que era el comedor entero, viste? Calculá lo que era la cabeza de ese comedor, viste? Los hombros de esa cabeza, la mano de esos hombros, la rodilla de esa mano, la pata de esa rodilla, ¿viste? Son grandes estos indios, ¿viste? Es así como enterraban a los caciques tehuelches, con toda su ropa ritual. La ropa ritual confeccionada enteramente en lana de guanaco. ¿Escuchaste, guanaco? Mira, Callal, Que la sube las ropa era escaleras. de ritual. Pero ¿y eso qué tiene que ver? Ah, Que vos tenés que seguro. pensar más allá. Y Tenés que ver sería. más allá de lo evidente, ¿me entendés lo que te digo, viste? Pensá. ¿Qué Pensá más significa allá de eso? lo Que tenés que ver de otra manera, pensar de otra manera, como con Pensá otra... en tehuelche. ¡Eso! Pensá en indio, ¿viste? En indio. En indio, 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 en indio. ¡Soy salvaje! ¡Soy todo salvaje! ¡Una criatura que siempre ha sido tan libre como es el viento! Freddy. Porque allí donde yo vivía, yo era dueño. Dios nos ha hecho nacer en estos campos y estos son nuestros. El blanco vino a estas tierras, tierras que yo habito, tierras que son enteramente indias. Es una falta de respeto. ¡El blanco vino a estas tierras a robarse la plata de nuestras montañas! Qué lindo. El blanco vino desde el otro lado del agua grande a robarse nuestros animales. Oh, Freddy. Vaquita, nos echan. ¿Qué hace? ¡Ah! Nos matan. O como a mí, nos encarcelan. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si nosotros somos dueños y ellos son intrusos? Es triste el sabor del cautiverio. Pero me queda ¿Qué hace? Me queda la arrogancia de ser tehuelche. Disculpe. Me queda la arrogancia de ser tehuelche. Me arranco las ropas del invasor de mi patria. Me arranco las ropas del invasor de mi patria. Y con el rostro hacia el sur. ¿Dónde está el sur? Allá. Con el rostro hacia el sur. Me voy extinguiendo. Me voy apagando. ¿qué hace? No me queda más que ser memoria. Freddy, El último de los nuestros. por favor. Memoria. Freddy. Memoria. Memoria. De la historia, ¿no? Todas las historias de suicidio son tristes, señorita. Claro. Y Nagayal sube las escaleras, hace un ritual y se suicida. No, el suicidio no era una práctica muy común en el pueblo tehuelche. Aunque hay un antecedente de suicidio en este pueblo, ¿saben cuál es? ¿No? El mar. El mar, sí.
huelches tenían prohibido por religión ver el mar. Entonces algunos, cuando eran llevados por el blanco en cautiverio, eran trasladados en barco y algunos veían el mar y por respeto a sus creencias se tiraban, se suicidaban. Igual yo no creo que Inacayal se haya suicidado porque ya había visto el mar antes. Entonces, ¿por qué ahora, después de todo este tiempo, resulta que él se tiraría? Perdón. ¿Todos conocían la historia de don Modesto Inacayal? Esas cosas no se estudian en la escuela, señorita. Hágame el favor de no hacerse la culta que usted sabía lo que sabía en aquella época solo porque su padre había sido jefe de la policía. No le permito, señor, la insolencia. Las mujeres en mi época también nos informábamos, señor. ¡No me llame, señor! ¡No me llame, señor! ¡Ya le he dicho que soy oficial detective! Y no me hable el nombre de las mujeres que no todas andaban husmeando donde no las llamaban. Esto no va a volver a suceder. Y escribiendo cuentitos. Por supuesto que no merece ser llamado señor y tampoco merece ser llamado oficial detective. Usted es un aficionado, Freddy, y lo sabe. No me haga dejarlo mal adelante de este distinguido público. Yo confiaba en usted. Yo confiaba en usted. No, en usted no confiaba. Confiaba en mi amigo Daniel. En mi amigo Daniel por el que usted se hacía pasar, señorita. Ay, Usted me no engañó. se ponga sensible. Yo creí que con Daniel me cambiaba. Un gran escritor aficionado como yo a los relatos policiales. Con él creí que me iba a encontrar aquella noche cuando encontré esa nota en mi bolsillo. Esta noche en el museo. Yo soy Daniel. ¿Es la letra de mi amigo Daniel? No, es mi letra. Yo creí que... ¿Qué hizo con mi amigo Daniel, señorita? Ya le dije que yo soy Daniel. ¿Es que acaso debo arrestarla en nombre de la ley? ¿Tenía Inacayal enemigos entre los suyos? Inacayal era un cacique muy respetado entre los suyos. Entonces, Vinieron otros al museo, vinieron a una llaman tehuelches como don Modesto que vino con su mujer y 4 de sus ¿y vinieron todos juntos? Sí, claro. ¿De dónde? De la prisión de la isla Martín García. Un exclave de la... ¿Cómo escribe exclave? XC, un exclave. Es un territorio de un país que está rodeado de aguas de otro país. Eso es un exclave. Y ahí lo llevaron. Y justamente lo llevaron porque cuando nuestros caciques fueron a firmar la paz con el blanco ¿qué hizo? Los traiciona y los lleva presos a la prisión de la isla Martín García y los obliga a hacer trabajos forzosos. Hombres, mujeres y niños trabajando sol y sombra, sin comida, sin pan, sin nada, picando adoquines para hacer las calles de Buenos Aires. Y nuestro director, cuando se entera de todo esto, comienza a hacer las gestiones para traerlos al museo y protegerlos. Un verdadero humanista. Un tal Moreno, si no me equivoco. Perito Francisco Pascasio Moreno, un héroe cívico. Dígame, ¿dónde está el tal Pascasio en este momento? ¿En Londres? El señor Clemente Onelli, su secretario, está a cargo de todo hasta su regreso. Clemente y Pascasio. Siempre es bueno tener héroes al servicio de la ley, señorita, ¿no le parece? Pero dígame, ¿por qué querrían estos héroes relacionarse con esta gente? ¿Y por qué no? ¿Por qué no querrían estos héroes relacionarse con esta gente? A ver, ¿qué haría usted en su lugar? ¿Qué haría usted si un amigo suyo estuviese en esas terribles condiciones, casi tratado como un prisionero de guerra y usted fuese el director del Museo de Antropología de La Plata? ¿Qué estará haciendo el bueno de Moreno en este mismo momento en Londres? Estudiando. Está estudiando diferentes técnicas. Técnicas de clasificación, técnicas de recuperación. Está trayendo instrumentales nuevos de descarnamiento. ¿Descarnamiento? Sí. ¿Descarnamiento lleva acá? No, ¿Como es lonco? No. ¿Con acento? Con Claro, C, claro, como claro. suena. Bien, descarnamiento. No. Descarnamiento. No dije hacer. Descarnamiento. Descarnamiento. A ver, señor. De sacar. Sacar. Carna. Carna viene de... Carne. De carne, claro. Y Carna es carne. miento. Miento. Yo miento, señorita, yo miento. Si carna es carne, miento es hueso. No, es la acción. No, señorita, Es es la hueso. acción. La acción de sacar la carne del hueso. ¿Qué hizo con mi amigo Daniel, señorita? Ya le dije que yo soy Daniel. Ya le dije que usted no puede ser Daniel. Usted es una mujer. Y usted es un administrativo come bizcochos. ¿Y sabe qué? Le voy a decir una sola cosa. Míreme, Alfredo. Usted hace 130
32 años fue separado de la fuerza policial. ¡Ah! ¿Usted vio lo que yo vi? ¿Qué cosa? Ah, claro, me olvidaba. El señor no mira. Perdón, sí, mira, pero no observa. ¿No, Alejandra? ¿Sabe qué? Usted se queda acá, porque yo tengo un caso que resolver. Y dale siempre la misma cantinela con la piba, ¿viste? ¿Qué decís? Que siempre lo mismo. Reproche y reproche nomás con la piba. Vos no sabés lo que es perder un amigo. Ella es tu amiga. ¿Viste? No creo que sea conveniente la amistad entre un hombre y una mujer. Yo quiero a mi amigo Daniel. ¡Ella es Daniel! ¿Viste? ¡Era más cárcel! ¡Era más cárcel! ¡Era más cárcel! Lo que no entiendo es que sea fuera de la celda a estas horas. Me perdí. Mashkensis es un joven llámana de 19 años que vino con nosotros a vivir en las habitaciones del museo. A la jerga del museo se le llama celda, en realidad Moreno, para protegerlos los encierra con llave. Piensa, señorita Rita. ¿Qué motivos tendría este joven para asesinar a Inacayal? ¿Y quién le abriría la puerta para que lo hiciera? No era Tehuelche, no era Tehuelche, era Yamana. Los Yamanas forman bandas que no tienen jefe, en cambio los Tehuelches tienen un cacique. Entonces ahí tiene un joven Yamana de 19 años con un cacique, con un conflicto de... Ay, bueno, eso seguro que es un conflicto de rencor. Además ese muchacho era muy solitario. Vive en compañía de su abuela, que es una yekamush. Su abuela es una yekamush. Una curandera, una hechicera, alguien que oficia de chamán es raro para una mujer. Debe ser una mujer muy especial. Tan especial como para planear un asesinato. No entiendo. No es ingenua, señorita Rita. ¿Quién otro, además de uno de los suyos, querría asesinar a Inacayal? No entiendo. Digo que es hora de ponernos a buscar evidencias, información. ¿Qué busco? Búsquela. Búsquela. Busque la historia clínica del occiso. Hemos deducido que Inacayal era un hombre anciano y enfermo, pero nos equivocamos. O solo vimos una cara de la moneda quizá. Inacayal padecía de alguna enfermedad que no era tal. Acá está. ¿Ya lo encontró? Aquí dice, Inacayal se enfermaba y se curaba con la misma premura. No se consigna diagnóstico. No se consigna diagnóstico. Estas hojas no dicen nada. Y esa pluma no escribe. No tiene tinta. Estamos representando, Freddy. No se consigna diagnóstico. Lo que me temía. Uno de los síntomas más claros y evidentes del envenenamiento es precisamente la irregularidad de sus síntomas. ¿Ya se dio cuenta de que fue envenenado? Nunca dije que haya sido envenenado. Pero ahora que lo menciona, con algún formaldehído de uso regular en los museos, al alcance de cualquier empleado o empleada de museo. Aromatizado quizá con algún brebaje cocinado por Muye Muye. ¿Qué relación tenía usted con la Muye Muye? ¿Qué relación tenía usted con la mamushka? ¿Qué relación tenía usted con la... Curandera sureña. Curandera sureña? ¿No debe ver el cadáver para saber si fue envenenado? Debo ver el cadáver. ¿Perdón, qué dijo? Debo ver el cadáver ¿Para qué? para ver si fue envenenado. ¿Usted quiere que yo lo acompañe a ver el... muerto? ¡El fiambre, Rita, el fiambre!
llamar a eso? Y esos hombres tan bien vestidos que observaban la escena, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran esos hombres? Esos hombres. ¿Quiénes eran esos hombres? Ay, ya. ¿Pascasio? Sí, Moreno. Yo. ¿Clemente? Onelli, sí, el pelado gordito, ese que tomaba nota de todo. ¿Sé que escribió ese relato tan poético de la muerte de Inacaya? ¿Qué relato? ¿Uno? ¿Qué relato, señorita? Un relato. ¿Qué uno relato, señorita? ¿Usted me sigue ocultando información? Gracias a ese relato, usted y yo estamos hoy aquí, gracias a un amigo mío que trabaja en este museo que me proporciona datos. Daniel, es No Daniel. puedo Si es su revelar amigo y mis trabaja fuentes. en este lugar, es Daniel. ¡Termínela! Si usted quiere que confíe, deme ese relato. No, no es. Esto lo escribió Nelly. Onelli. Ya casi no se movía de su silla de anciano. Pero un día, Cuando el sol poniente teñía de púrpura el majestuoso propileo, engarzado entre sombríos eucaliptus, sostenido por dos de los suyos, apareció Inacayal. allá arriba, en la escalera monumental, ¿Se arrancó la ropa? la del invasor de su patria. Desnudó su torso dorado como metal corinto. Hizo un ademán al sol, otro al sur, pronunció palabras desconocidas. Y en el crepúsculo, la sombra agobiada de ese señor de la tierra se desvanecía como rápida evocación de un mundo. Aquella misma noche Inacayal moría, Contento quizás de que el vencedor le hubiese permitido saludar al sol de su patria. ¿No es un texto hermoso? Sí, sí. Y usted lo conocía todo este tiempo. Usted conocía este relato todo este tiempo, señorita, y no me había dicho nada. ¡Usted me sigue ocultando información! ¿Cuántos detalles sabe este Clemente Onelli de la muerte de Inacayal, viste? ¿Será imprudencia de testigo presencial? ¿O licencia poética de escritor subyugado? ¿No estaba Moreno de viaje en Londres, viste? Eso me informaron, sí. Quizá adelantó su viaje de meses para llegar hoy, el exacto día de la muerte de su amigo, Y poner en práctica la técnica de descarnamiento, viste? Es horroroso lo que insinúa. ¡Es horroroso lo que está pasando! ¿Por qué descarnar un cuerpo con tanto apuro, viste? ¡Freddy, venga! Miren, ¿qué dice ahí? Ahí. Pronunció palabras desconocidas. ¿Quién las pronunció? ¿Inacayal? Inacayal. Bien. ¿Y quién escribió ese relato? ¿Onelli? Onelli. Onelli vino de Italia y aprendió antes la lengua aborigen que el castellano. Entonces, Inacayal, Onelli sabía lo que dijo Inacayal y por alguna razón lo omitió en ese relato, claro. Oh, ¿Oh? oh, Oh. Inacayal sabía al menos dos lenguas. Una, la tehuelche, la de su pueblo, y la otra, desconocida para Onelli, desconocida para el blanco. Debo encontrar ese libro. ¿Qué libro? Uno que tiene tapas de ébano,
digo? ¿Ve lo que le digo? Usted no me dice todo lo que sabe. Lo que sabe. Usted no confía en mí. Usted... Yo así no puedo trabajar. Daniel no era así conmigo. A veces me gustaría ser Daniel, para que usted me tratara con el mismo respeto con que lo trataba a él. Pero eso no va a suceder. Claro, porque es una mujer, señorita. Sí, soy una mujer, una débil mujer, una simple y sencilla mujer, Bueno, sencilla es discutible. una mujer sola. No, sola no, señorita. Estoy yo Estoy muy y sola. está toda la gente aquí y toda la otra gente que está No en un quiero lugar que me vea así, que pero se yo llama no quiero que me streaming vea o algo así. detestada, Se por juntan favor. en un lugar que se llama streaming. Por favor, Y de ahí váyase. también nos Le hacen pido, por compañía. favor, que se vaya, Tal, por favor. tal. No, no me puedo ir, señorita, porque tenemos que quiero llegar que al me vea en final. esta ¿No? condición, La única satisfacción que tiene el Alfredo, lector váyase. es encontrar al culpable, un asesino. Váyase, Freddy. No, es que no me... ¡Váyase! No se vaya, por favor. No puedo revelar este caso sin usted. Freddy. Freddy, no me dejes sola. No, aunque yo me vaya, Te lo señorita, pido, por favor. está toda la gente aquí y toda No la quiero otra estar gente sola en otra el vez. lugar este streaming que no sé si es una ciudad. ¿Eh? Yo me despertaba, siempre Meta- estaba sola. Pero no llores, señorita. Y se va. Yo me voy a quedar Está haciendo un papelón. sola. Me están mirando todos ahora. Bienvenidos, Te vas bienvenidas. quedando sola. No, no cante. Como un recuerdo en la vida, siempre herida, siempre sola. Claro. El tiempo, como un reloj de arena, Enseguida. me va dejando dormir. No, no, dormida no. No, Siempre no dormida no. No sola. dormida no. Por la vida, atrévete. No soy como tú piensas, tú me gustas más. Respire, señorita. Está haciendo un papelón. Me están mirando todos ahora, señorita. Respire. Eso es. Respire, respire. Respire, respire, respire. Eso, respire, 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 señorita. Usted me tiene que decir todo lo que sabe, señorita. Usted me tiene que decir todo lo que sabe. Yo la voy a ayudar, pero me dice, por ejemplo, ¿qué dice ese libro? ¡El libro! El libro contiene las conversaciones de los dos protagonistas de la escena que acabamos de ver en aquella habitación. Uno abierto de par en par sobre la mesa de operaciones, descarnado de a poco. Y el otro, contemplando el espectáculo. Pero no me dijo que eran amigos, señorita. Moreno y Nacayal no eran amigos. Sí, eso es lo que yo creía, Freddy. Pero ahora desconfío de todo. Solo tengo 3 certezas, Freddy. Una, que mi amigo, el que tomó notas de esas charlas secretas y nocturnas entre Moreno e Inacayal, está desaparecido. 2, uno de los últimos caciques tehuelches está muerto. ¿Quién? Ay, Nacayal. Y 3, su hueso correrá la misma suerte que los anteriores originarios muertos aquí. ¿Cómo? Hubo otras muertes antes, Freddy. La última fue la de la mujer de Inacayal y sus huesos cuelgan hoy en una de las vitrinas de este museo. ¿Ves lo que le digo? Usted no me dice todo lo que sabe. Usted no confía en mí. Usted tiene amigos, otros amigos que no son yo, que la ayudan, que la preocupan, que escriben libros a sus amigos. ¿Y yo qué soy en todo eso? Usted me cae en gracia, Freddy. Usted es la persona que yo elegí para que me acompañe. Hace 26 años que estamos juntos tratando de resolver este caso. Eso 26, es una vida. Depende de cómo se mire. Se podría decir que hace 132 años que aquella noche no acaba. No, yo hablo de esa mañana de 1994, cuando los huesos de Inacayal fueron descolgados de la vitrina y devueltos por fin a la tierra. ¿O no fue ahí cuando comenzaron a soplar nuevos vientos para nosotros? ¡Ya sé! ¡No me diga a mí! ¡Dígale a ellos que no saben! Es que me levanté sensible, no sé si es el calor. Alfredo. ¡Se me pone la carne de pollo!
resolver este caso. Hace 26 años que me lleva y me trae con su novelita policial y todavía no se quiere enterar que el final de un policial es encontrar un culpable. Un asesino en este caso. Es la única satisfacción que tiene el lector. Entonces yo le digo, si su final es un final abierto, Rita, entonces claramente no es un policial. Será otra cosa, será una novela. ¡No toque! Es un muerto. Si su final es un final abierto, Rita, entonces no es un policial. Es una novela fantástica. Uy, ya hablamos de esto, no es una novela fantástica, es un policial, solamente que no tenemos el final, porque novela fantástica es como, por ejemplo, la teoría de los primordiales, ¿la conocen? Holberg la escribió. Holberg. ¿No? ¿No la conocen? Teoría de los primordiales. Bien. Resulta que hay unos seres ancestrales anteriores a la aparición del hombre que vinieron a esta tierra expulsados de su lugar de origen por sus perversiones ilimitadas y por su sed de dominación del universo. Esos seres estaban buscando un lugar desde donde dominar el universo y lo encontraron ¿dónde? ¡En la Patagonia! Pero ¿y eso qué tiene que ver con la muerte de Inacayal, señorita? ¿Quién vivía en la Patagonia, Freddy? Nadie, no vivía nadie. La palabra se lo dice. Campaña del desierto. No había nadie. ¿Quién vivía en la Patagonia? Sí, los tehuelches, Inacayal y otros pueblos también. Inacayal era un cacique tehuelche. Inacayal atesoraba un secreto que era importantísimo y era transmitido de generación en generación. Ese secreto era una invocación protectora que protegía a todo el pueblo tehuelche de esos seres horribles, de esos seres tremendos. Y los seres muy terribles comienzan a dominar telepáticamente a los gobernantes. ¡Los dominan telepáticamente! ¡Los dominan telepáticamente! ¡Los dominan telepáticamente! Y siguen los gobernantes, los muy estúpidos ellos, dominados telepáticamente, van a la Patagonia y los exterminan a todos. ¡Indio! ¡Ah! ¡Muerta! ¡Indio pata sucia, piojoso, incivilizado, bárbaro! ¡Zaparrastroso! ¡Hay que matarlos desde chiquitos porque tienen en la sangre el germen terrorista! Bueno, eso fue lo que yo entendí. Señorita, discúlpeme, Mueren contesto todos. con el mayor de los respetos, señorita, pero usted está totalmente loca. ¿Podemos volver a lo nuestro? Puede ser. Podemos volver al policial. Tenemos una muerte dudosa, varios sospechosos, diferentes móviles para el crimen. La realidad que podemos ver y tocar, señorita, ya es demasiado complicada como para que usted me la aderece con razas estelares que vienen a absorberle los sesos a los próceres de la patria. Necesitamos un nombre, el del autor intelectual. 2, el del autor intelectual, el del autor material. Una docena si prefiere la conspiración, pero concéntrese, señorita. ¿No se da cuenta, Freddy? Freddy, ¿no se da cuenta? La muerte de Inacayal es un símbolo. Es una metáfora de miles y miles de muertos que fueron exterminados en la campaña del desierto. Dígale. Dígale, señor, usted es una metáfora. No, dígale, señor, usted es un símbolo. ¡Dígale! Los muertos no son símbolos, señorita, son gente sin vida. En el peor de los casos, un número en un parte militar. O un número de registro en un museo, como Inacayal, que lleva el 5438. ¿Qué pasó? ¿Tiene fuego? Debe haber, sí, bueno, estas cosas con las velas. Esa en mi época no Y pasaba. claro, no, porque la vela no se corta, pero a veces pasa algo con una campana o algo así. No sé, mucho consumo me dijeron o algo así. Hay gente que, no sé, que gente que consume. ¿Será por lo del sneaking? No sé. Pero ¿eso es un lugar? ¿O qué? Bueno,
Lo que yo le digo, señorita, es que el asesino de Inacayal, sí, todos los muertos tienen nombre y apellido. Sí, sí, todos los muertos de la campaña del desierto, al igual que sus asesinos. Pero no podemos ponerle un nombre al asesino de Inacayal, o a sus motivos o a sus causas. Porque ¿qué fue lo que mató verdaderamente a Inacayal? ¿El golpe en la cabeza al caer por las escaleras? El desarraigo de su casa y su cultura. ¿Ver los huesos de su mujer y de sus hijos colgados en una vitrina? ¿Qué fue lo que mató verdaderamente a Inacayal? El encierro. ¿El alcohol? ¿Las fiebres primaverales que le vienen en pulmonía? El hambre al que eran sometidos en el museo para que se dignasen a trabajar. ¿Qué fue lo que mató verdaderamente a Inacayal? Demasiadas preguntas para una sola noche, Rita. Sí, yo ya no sé distinguir entre dato histórico y ficción literaria. La historia es literatura, señorita. Y no tiene final. Como nosotros que hoy tampoco tenemos un final. ¿Perdón? Que hoy no tenemos un final. ¿Cuál sería el final? Y no sé. La resolución del caso. Claro. Claro, para eso está el detective. Claro. Que viene a ser usted. No, claro, pero yo lo que estaba intentando es que todos fuésemos detectives y detectivas, ¿no? Entonces, entre todos encontramos un Y el final. detective tiene 5 minutos para resolver el caso. No, Contando ya. no, pero me dijeron que 5 minutos en streaming es tirano. 4:30. Porque sí. Bueno. Tengo una idea. Sí. ¿Una qué? Una frase. Ah, sí. Una frase bonita y célebre. ¿Tiene una frase? La del puñal. Bueno, sí. Bien, usted dice la frase, ¿no? Hacemos un gesto de interrogación a las generaciones venideras. Hacia allá. Bien. Apagamos la luz de la vela y nos vamos. Es muy teatral. ¿Le parece aquí? Tome. A ver, ¿dónde? Aquí. Acá. ¿Acá se ve bien? Sí. Bien. A ver, tenga cuidado primero con la vela, para que no la apague ahora, y después tiene que decirlo fuerte y claro para que todos lo escuchen, incluso los del streaking. Haga la boca, module y dígalo fuerte y claro. No se va a entender. No, así. Alfredo, no. A ver. Bien, olvídese de lo que le dije, solo claro y fuerte, un poquito más fuerte, ¿sí? Pero piense lo que va a decir, no lo diga porque sí, porque sin ton ni son, ¿entiende? Porque si usted dice cualquier cosa y no piensa lo que está diciendo, no se entiende. Bien. Tiene que sentir además, porque pensar por pensar tampoco es la cuestión, ¿no? Sentir y pensar a la vez, eso. Sienta, piense y dígalo. Mi abuelito cuando era chica siempre me decía que se piensa con el corazón también, ¿entiende? Y es muy poético, pero también es muy hermoso. Se piensa, se siente, todo junto, sí, dígalo. No solo un puñal mata a un hombre. Es una frase corta, pero me parece que termina de resumir. Vela, apagón, nos vamos. Sí, a... aplaudan para... No. Bien. Que tenés que... A ver, era vela, apagón, nos vamos y después la prendés porque viene la invitada. Sí, con las velas no pasaba esto, porque vos... Ahora lo apagás. Sí, eso, gracias. gracias. ¡Apaga la luz! Gracias.
gracias, Gabriela Trevisani, Valeria Folini, directora del espectáculo, Juan Conner, Juan Casala, Ana María, Walter Marina, Alotegui. gracias, Andrés Maín, Pablo Perazo, Marisita Grassi, Toño, Teatro del Bardo, muy felices de compartir con ustedes y nos vamos, la dejamos con la directora y volvemos en un toque. Gracias. Gisela Valer de invitada. Buenas noches, gracias a todos por estar acá. Esperen que me voy a poner una sillita acá, si me escuchan. Bueno, muchísimas gracias por haberse animado a venir al teatro, que ahora parece, a ver si estoy bien acá, sí, que parece casi una aventura, esto de volver a encontrarse. Muchísimas gracias por confiar en nosotros y por cuidarse, por cuidarnos y por igual venir a ver teatro. Estamos muy felices de esta función de 5438, un policial bien argentino, que ya viene siendo la quinta función del desmontaje infinito, y esto significa que es la función del medio. A partir de ahora empieza la segunda mitad del desmontaje y estamos súper felices porque, bueno, en todas las funciones hemos tenido muy buena recepción de parte del público y bueno, nosotros estamos choches de volver a actuar, a dirigir, a hacer lo que nos gusta hacer. Esta noche, para conversar sobre un montón de cosas que seguramente a ustedes aquí y a los que están en el streaking, como dice Rita, también se les ocurrirá, vamos a tratar de desmenuzar un poco este espectáculo y vamos a hablar de lo que ustedes tengan ganas y de lo que Gisela Valer, que es la directora del Museo Serrano, quiera charlar con nosotros. Le agradecemos muchísimo, le damos un aplauso enorme. Gracias. ¿Verdad? Sí. Ahí. Buenísimo. Entonces, mientras esperamos que vengan los actores, Gabriela y Walter, vamos viendo si hay alguna pregunta, si hay algún comentario acá en la sala, antes de que vengan los actores y le demos la palabra a Gisela. Así que si alguien quiere preguntar, decir, comentar, lo que tengan ganas, bienvenido. Y Pablo ahí, que está ahí en los comandos técnicos, nos va a ir diciendo cualquier comentario o pregunta que salga del streaking. Bueno, para romper el hielo yo voy a decir que acá la gente dice que se escuchó muy bien, que se vio muy bien, desde Rosario estuvieron disfrutando y bueno, ahora espero que pregunten. Bueno, perfecto. ¿Acá alguien quiere decir o preguntar algo para que arranquemos? Se tardan en cambiar siempre los actores. Tienen mucho vestuario porque es de época y están todos pegajosos porque hace calor y todo eso. Y yo no quiero que Gisela empiece a hablar sin que ellos estén presentes, entonces les esperamos. Yo tengo una duda. ¿Esto está basado en una historia real? Sí, esto está basado en una historia real. Esto está inspirado, en realidad, en un suceso histórico del que se sabe poco, que es de la muerte del cacique Inacayal en el Museo de Antropología de La Plata. A nosotros nos interesaba mucho trabajar sobre un espectáculo sobre la campaña del desierto. En realidad, Walter trajo la idea y quería trabajar sobre pueblos originarios y me comentó a mí la idea, y a mí lo que me pasaba era que yo pensaba que no estaba bueno que gente que no fuese de los pueblos originarios tomara la voz de otro. O sea, nosotros, más allá de que, como todos dice Bayer y muchos sabemos, el 65% aproximadamente de la población argentina tiene sangre originaria. Yo me llamo Folini, Gabriela Trevisani, mírenla. Estaba complicado ponerse a hablar en el lugar de otro que claramente no tiene voz. Entonces era difícil encontrar cómo hablar desde un lugar que fuese también el lugar del blanco, de alguna manera. Entonces, primero empezamos a leer un montón sobre Campaña del Desierto y yo quería encontrar para la dramaturgia un suceso, algo, una cosita, una anécdota, algo para que a partir de eso se pudiese hablar. Y un día encontramos una nota del año 1996 del Clarín, donde contaba que un grupo de antropólogos
y de estudiantes de antropología de la Universidad de La Plata, haciendo una pasantía, una investigación, no me recuerdo bien, en el museo, habían encontrado los huesos de Inacayal y a partir de ahí habían empezado a investigar sobre qué había pasado, y lo único que se sabe de la muerte es este relato de Clemente Onelli, que era el secretario de Moreno, que es un relato poético que a nosotros nos daba muchas dudas, porque si, como dice Clemente Onelli en ese relato tan poético, se suicida, o Onelli estaba en ese momento viéndolo suicidarse, o había otro testigo de la situación. Todo era muy raro. Y entonces a partir de ese hilito empezamos como a tirar y a partir de ahí se nos ocurrió que fuese un policial, investigar qué pasó con la muerte. Es una muerte que históricamente no ha sido resuelta, no se sabe. Yo todavía guardo un esquema que hicimos donde poníamos todas las hipótesis y era un cuadrito así que está con tu letra negro para ver qué hipótesis podíamos trabajar en el espectáculo. O sea que trabajaron en el caso también. Sí, claro. sí, inclusive nos fuimos al museo a ver qué piensan y qué dicen hoy los antropólogos que trabajan ahí, y lo que fue muy interesante es que este espectáculo tiene 10 años, ¿no? Supongan que hace 11 o 12 que fuimos al museo, porque nos llevó un rato largo escribirlo, como 2 años. La gente también tiene en el museo opiniones divididas acerca de lo que pasó. Hay algunos directamente que nos decían, los ponían en el patio y les pegaban un tiro en la nuca y después colgaban los huesos. Hay otros que decían, en realidad lo que pasaba es que como les daban tan poco de comer porque ellos se negaban a trabajar, entonces para que trabajen les hacían las raciones cada vez más pequeñas, entonces morían de desnutrición o de enfermedades contraídas a causa de la desnutrición. Y hay otros que dicen, bueno, no, dio la casualidad, un señor muy simpático que era director en ese momento del museo decía, no, bueno, en realidad se murieron y bueno. ¿Qué iba a hacer Moreno con esos huesos? Que tenía un cráneo de pisapapeles el señor. Cuando fuimos a su... Arriba de la mesa. Una pregunta. Dentro del asesinato de la trama, nivel de ritual y tehuelche, capaz que pudo ser así el asesinato basado en eso, ¿no? En esa época. No te entiendo la pregunta. Tehuelche o ritual. Sí, ahí va, te conocí. En el pizarrón. ¿A qué lo asociás vos? Tehuelche. Es que en realidad en el relato de Onelli dice que hizo un ritual y se tira por las escaleras. Eso está en las memorias del museo. Ese relato. Ese es como el relato oficial, digamos. Ese relato de Onelli es como lo que pasó oficialmente. Y también, bueno, empezar a entender que en ese momento, en 1888, las personas de los pueblos originarios no eran sujetos de derecho, no eran personas. Se morían y nadie investigaba qué había pasado. Era como si se hubiese muerto un animal. O sea, todo eso el caso como nos empezó a contextualizar a partir de una historia puntual, toda una época, digamos, y todo un genocidio, en realidad, el primer genocidio que se hace en el territorio. Pero en realidad, ahora le vamos a pasar la palabra a Gisela, que es nuestra invitada de lujo, y que, bueno, que nosotros hemos hecho funciones en el museo que ella dirige, y fueron unas experiencias hermosas, y nos encantaba que ella nos dirigiese y nos diese una devolución también del trabajo. Bueno, muchas gracias primero por la invitación y bueno, los escuchaba atentamente y sobre todo las preguntas que hacían, y en realidad lo más interesante para ponernos a pensar en esto es los relatos históricos, ¿no? Como dice aquí en la obra, la historia es literatura, creo que y me quedé con eso, ¿no? En primer lugar, ¿qué es lo que sabemos? No solamente de la muerte acá, que sucedió en el Museo de La Plata, sino de la historia oficial, de esa historia que nos contaron en la escuela, y que bueno, que los museos ponemos en tensión, y qué bueno que el teatro lo ponga en tensión, ¿no? Había un modelo de país que había y que fue inclusive abonado por la literatura, por las artes y también por los museos, también por el relato de los museos, donde por supuesto, como dice la obra, en realidad era la campaña del desierto. ¿Qué desierto? ¿Qué desierto si la Patagonia estaba llena de originarios?
pero había que escribirlo de esa manera y había que pintarlo al indio desde la barbarie, y tenemos próceres que hoy seguimos venerando. De hecho, en medio de Bariloche está el Roca, tenemos todavía calles, bueno, Sarmiento, por Dios, que he encontrado estos próceres que formaron parte de un hecho político, ¿sí? Que era la conformación del Estado Nacional blanco. Y bueno, Moreno también con este viaje ilustrado, ¿no? a Europa, y cómo nos hicieron también creer en esta subjetividad europea mejor que la nuestra. Y qué bueno que el teatro ponga todo esto en tensión, en discusión, y por eso es tan importante que el teatro esté en los museos, porque los museos también tienen que contar esta otra historia que no se contó, y la historia no solamente de los pueblos originarios, sino también de las comunidades afro, todas estas, digamos, los grupos minoritarios que no tenían, como vos decías, derechos, sujetos de derechos, y que le contaron la historia, ¿sí? Oficial, que muchos museos siguen todavía reproduciendo. Entonces, es fantástico que no solamente se cuenten otras historias, sino que el teatro también ayude a contar estas historias, sobre todo a los chicos, ¿no? A las escuelas. Entonces, sí, una cosa interesante es que el monólogo de Gaby del final, donde mata a los originarios acá en el escenario, todos los textos que ella dice los sacamos de textos de Sarmiento. No hay nada inventado. Hay que matarlos desde chiquitos porque llevan en la sangre el germen tabarista. Lo dijo él. El padre de las escuelas. hay que escribir con las letras de sangre de los pueblos originarios. Sí, era la civilización y la barbarie. Claro. Pero también estaba abonada, como te decía, como es por las grandes obras pictóricas, ¿no? La cautiva. Sí. O sea, siempre era siempre este relato simbólico donde las artes también tuvieron como es mucha participación, ¿no? Y esto de la iglesia también, la participación de la iglesia y la pintura, ¿no? Robando que hoy se exhibe en el Museo Nacional de Bellas Artes. Entonces, yo lo que veo es que, por ejemplo, el teatro aplicado, el teatro mismo dentro de los museos, me parece fundamental que esté, porque no es lo mismo que vos veas un cuadro a que vos lo vivas al cuadro. Entonces eso lo hace el teatro. Que uno lo vivencia. Claro. Vos podés mirar en un cuadro para no ser tan autorreferencial y llevar al Museo de Ciencias, pero vos lo ves, por ejemplo, a un cuadro de Quinquela Martín. Bueno, ¿sí? Y otra cosa es que vos con los chicos, por ejemplo, puedas vivenciar. Somos todos navegantes, ¿sí? Entonces, la historia, más allá de lo que te la cuenta en la escuela, que vos lo podés leer, que vos la puedas vivenciar. Y que vos seas ese originario, y que vos estos juegos de roles, y que se pongan en tensión estas cosas que no están dichas. Claro. Sí, eso me parece fundamental. Y creo que, Gisela, para sumar a lo que vos decís, creo que también hay un papel, un rol importante de la escuela, ¿no? Sí, claro. Yo recuerdo una anécdota, perdón, de autorreferencia, pero fue muy fuerte, porque yo tengo una hija de 16 años, y cuando estaba en cuarto grado, así que no hace muchos años, hace 6 años, le hicieron un test de cultura general, ya estábamos complicados con eso. Entonces una de las preguntas era, ¿por qué es famoso Sarmiento? Entonces Julia escribió, porque era un señor que escribía libros donde decía que había que matar a los indios. Entonces me mandaron a llamar. Y dijeron, no, pero no es por eso famoso Sarmiento. Bueno, digo, en mi casa es famoso por eso Sarmiento. Claro. ¿No? Entonces, no, pero él es bueno, pero ustedes les cuentan también, leen textos de Sarmiento, ¿no? Esta idea de la cultura, que además era muy sintomático porque era un test de cultura general, ¿no? Como una cosa tan retrógrada y tan, ¿no? Antipedagógica, si se quiere. Pero bueno, digo, en la escuela todavía cantamos un himno a Sarmiento. En todas las escuelas normales está el gusto de Sarmiento. Y digo, no sé si no tiene que
estar. Digo, también hay que contar todas las Sí, partes claro. de las historias y escuchar todas las voces. Pero como que siempre hay una parte de la historia que está totalmente silenciada. Seguro. Entonces, por ahí también la escuela es bastante un lugar que también hay que de alguna manera repensar e intervenir artísticamente y poéticamente para volver a pensar algunas cuestiones, ¿no? Sobre qué decimos en las aulas. Claro. Y en esto, bueno, la educación formal tiene bueno, de hecho es normalizadora todavía, ¿no? En muchos de sus aspectos, hasta en la distribución de sus pupitres, hay una cuestión homogeneizante que se quiere seguir todavía, ¿no es cierto? Ahora, poder fomentar en cada uno de los chicos este pensamiento crítico, como lo tiene de hecho tu hija, de decir, bueno, Sarmiento es esto, pero también es esto otro, ¿sí? O sea, esto de poder ver en la diversidad, ¿sí? Esto nos contaron, pero también hay esta otra historia. Los museos por ahí se piensan que son, de hecho, ay, qué lindo, vamos al museo, esto que, ay, vamos al teatro, ¿sí? Algo como más romántico. Y en realidad los museos no son neutrales. Los museos no deberían aparte tampoco, pero bueno, si uno omite tampoco es neutral, ¿sí? Pero poner esto en la escuela, en el museo, en el teatro, nosotros no vamos a decir que de acá vamos a salir mejores personas de una función, pero si de una función hablamos de esto, si en la escuela alguien se atreve a hablar de esto y si en los museos hablamos de esto, creo que estamos pensando que vamos sumando a esta deconstrucción de esta sociedad que quiso hacernos parecer de que todo lo que pasaba en Europa, y de hecho Moreno que se formaba allá y las colecciones que se mandaban allá, sí vamos a ser mejores, segura, mejores personas y mejor sociedad, sin lugar a dudas. O al menos nos haremos algunas preguntas. Seguro. Y eso es fundamental. Si del museo, siempre lo digo esto, si del museo uno se va con más preguntas que respuestas, el trabajo está cumplido. ¿Sí? Nos sentimos. Una de las cosas que, por las cuales a nosotros, y a mí particularmente me gusta volver al Museo Serrano, es porque tiene esta cuestión de estar abierto a la comunidad y de hacer cosas hacia afuera o convidar a Paraná en principio a que lo visite y que tenga una vivencia del museo desde otro lugar, como un lugar activo donde se produce, donde se piensa, donde se pregunta, donde el amigo Blas Jaime tiene un lugar desde hace un montón de años y enseña también sobre la cultura chaná y la lengua, que es tan importante. Y en ese sentido para nosotros hacer 5438 en un contexto de museo y que además el museo tuviese estas características tenía que ver un poco con eso, ¿no? Con esta idea de movilizar el pensamiento y repensar los museos y las escuelas al mismo tiempo. Y esto, y de poder salir con la cabeza llena de preguntas. Pero fíjate vos que es un hecho también, un hecho político, ¿no? Esto de que esté don Blas hablando en primera persona, él recibe a las visitas, en primer lugar porque nos está diciendo que todos los objetos que hay, que normalmente los museos han como sobredimensionado los objetos, casi poniéndolos como tesoros, entonces es como que siempre esta distancia entre el sujeto y el objeto, como que esos objetos, primero exhibidos como forma de tesoro, ¿no? Esta vitrina, este vidrio, este terciopelo en las bases, y además esta distancia, y parece que nadie los usó a esas vasijas. Entonces es como, a ver, ¿cuántos de nosotros hemos ido a un museo y lo primero que dicen, bueno, hay que hacer silencio? Yo escucho a los docentes porque pasan con los chicos, o pasaban, porque ahora estamos en este tiempo distinto, pasaban con los chicos por la ventana de mi oficina y dice, acá hay que hacer silencio porque llegaron al museo. ¿Por qué? Al contrario. Entonces ahí ya nosotros tenemos preparada una caja didáctica y saca la caja didáctica, entonces deconstruimos esta historia de que acá hay que hacer silencio. Y que te reciba don Blas, que es
considerado el último chaná parlante, y que él mismo, con todas las contradicciones y con todas las tensiones que eso provoca, pero que él pueda dar una charla y que pueda decir estos objetos son nuestros y los hicimos y los fabricamos y estamos, ¿sí? Las comunidades originarias están presentes, es todo un cambio. Y la verdad que yo lo celebro, y don Blas que dice esto de que para mí el museo es mi casa. O sea que Bueno, eso, en referencia a eso, una de las cosas que a mí más fuerte me pasó con el proceso de este espectáculo, fue que es haberme dado cuenta que la historia no es pasado, que la historia es puro presente y que la historia nos atraviesa actualmente, ¿no? La campaña del desierto, bueno, fue un gran emprendimiento inmobiliario en el que menos de 20 personas se terminan quedando con todo el territorio, 20 familias, y una de esas familias es de apellido Martínez de Hoz, quien fuese también Peña. y los Mitre, bueno, los Anchorena, medios de comunicación, economistas de gobiernos de facto, grandes terratenientes que hoy día siguen teniendo mucho poder político en nuestro país. Entonces, y este hecho ocurrió hace más de 100 años, más de casi ya 150 años. Entonces, haberme dado cuenta de eso, de que la historia nos atraviesa a diario, digo, hasta no hace poco el billete de mayor valor que teníamos era el de 100 pesos y estaba ahí Julio Asesino Roca. Entonces, todo eso es una construcción de pensamiento y de idiosincrasia y de una cuestión que sobre la cual se construyó nuestro país. Es como fuerte. Y me quedo con eso que decís de que Blas trae lo que es pasado, ¿no? Lo que nos mostraban como pasado aquí al presente. Y eso está buenísimo. Y bueno, ¿cuánto de todo esto hemos vivido, no? De esto que decimos, de decir, en algún momento hubo un presidente que le dijo a un rey, le dijo, qué triste tienen que haber estado nuestros héroes de habernos independizado. Es un error, por no decir, bueno, digo, ¿no? Entonces, ¿cómo la historia nos conforma, ¿sí? Como sujeto, ¿sí? Y la historia la cuentan, y la historia es literatura, y uno tiene que ver qué es lo que... Pero bueno, hay otras ¿Qué es historias. lo que no cuentan? Claro, exacto. Voy a nombrar primero las personas que están conectadas, que siempre están y es importante para seguir sosteniendo el espacio, que manda saludos Juan Domé, manda saludos Lali Mainardi, Susana Fagnani. Lali Mainardi, vestuarista de este espectáculo. Claramente. María Victoria Pérez Campos. Y acá Susana Dalich dice las primeras desapariciones, como le llama Eduardo Galeano. Una de las preguntas que hace Susi es qué experiencias tuvieron en presentaciones en escuelas cuando las presentaron, y otra que tiene mucho que ver con esto que estaban diciendo es cómo creen que se reactualizan esos discursos estigmatizadores hoy en día. Abrazos a Gisela y felicitaciones a los actores y a la directora. Yo voy por la última. En realidad, me parece que si seguimos hablando de los pueblos originarios como algo que ya pasó, a mí me parece que el genocidio de los pueblos originarios todavía está pasando porque nunca se reconoció que fue un genocidio. Entonces, cuando hablamos de genocidio en Argentina, hablamos de la última dictadura militar. Y yo, esta es mi opinión personal, yo creo que lo hacemos porque la mayoría de los que murieron eran blancos de clase media. Entonces decimos es un genocidio y todos decimos es un genocidio y no hay duda de que fue un genocidio. Pero de los pueblos originarios que siguen siendo puestos en reserva, que le siguen robando las tierras. En reserva, ya la palabra te dice todo. ¿No? Digo, nosotros tuvimos la experiencia, no sé cómo catalogarla, de ir a
a un secano, porque en realidad le dicen el desierto, pero la gente que vive ahí no quiere que le digan que es un desierto, porque están ellos. Estoy hablando de hace 8 años, 7 años. Fuimos a Mendoza y nos invitaron fuimos a Mendoza con el espectáculo a hacer gira y fuimos a una escuela y una docente dice, yo trabajo en el secano, que es en la Valle, justo en el límite entre San Juan y Mendoza. Una comunidad huarpe. Una comunidad huarpe, sanjuanina. Sarmiento, cuando fue gobernador de San Juan, no quería que en las partidas de nacimiento dijese que en ese momento se ponía raza, que pusiesen huarpe. Entonces, porque quería invisibilizarlo de todas maneras. Entonces les ponían indios laguneros, porque vivían alrededor de una laguna. Hoy viven en un secano, en un desierto geográfico, digamos, porque desviaron el agua que iba a la laguna y les secaron el lugar. Viven en un lugar que no les puedo explicar, la tierra que se mastica cuando uno va llegando. Es polvo y polvo y tierra y tierra. Y vivían de la pesca. Y vivían de la pesca y del agua. Sí. Y entonces una vez o 2 veces por semana va un camión que llena todos los tanques de las casas y cuando se acaba el tanque, se acaba el tanque. No hay más agua en el lugar. Y entonces fuimos a una escuela que era con internado y que una semana iban los niños y niñas de primaria y la otra semana los de secundaria. Y justo nos tocó ir a la semana que estaban los de primaria y dijimos, pero no es un espectáculo para niños y niñas de primaria. No, bueno, la experiencia fue, imagínense, los niños de una cara así de sorpresa y de una sonrisa y nos siguieron todo el espectáculo y charlaron con nosotros un montón y fue como una experiencia muy fuerte. Y ahí nos comentaban los caciques de la comunidad que el grave problema que tenían es que ellos querían los títulos de propiedad de las tierras. Entonces la provincia de San Juan accedió a darle los títulos de propiedad, pero se los iban a dar, a cada familia le iban a dar su título de propiedad. Entonces ellos les explicaron que en su comunidad no existe la propiedad privada personal, la propiedad privada es colectiva. Las tierras son de la comunidad, no son de las familias. Entonces dividieron a la comunidad, porque hay algunas familias que dijeron, bueno, no importa, yo la agarro igual, y hay otros que dijeron, no, pero nosotros no pensamos así, nosotros no nos organizamos así. Uno no es dueño de la tierra es dueño de nosotros, ¿no? Entonces es una invisibilización y un genocidio que no termina, que está sucediendo en este mismo momento mientras estamos hablando. Entonces me parece que no es que hay otras estigmatizaciones, tenemos que seguir hablando del genocidio de los pueblos originarios sin analogías y sin paralelismos. Está pasando en este momento, esto es mi opinión, digamos. Y lo del cómo nos reciben en las escuelas, se los dejo a ustedes. En las escuelas es muy interesante porque, como decía Gisela hoy, las estructuras mismas de las escuelas están construidas con este pensamiento de orden y progreso, ¿no? Por ahí también el Brasil nació con estas ideas positivistas, en su bandera lo dice, ¿no? Orden y progreso. Entonces, bueno, vamos a escuelas como aquí la escuela normal, donde tienen patios, donde tienen ventanas, donde cualquiera de las autoridades allí pueden vigilar, ¿no? Vigilar a los infantes que están allí. Y en muchas escuelas entramos a los salones de actos donde vamos a hacer las funciones y hay bustos de este tamaño de la cabeza de Sarmiento. Entonces es como, es como meterse en la boca del lobo a poner bomba, ¿no? Por eso por ahí nosotros nos gusta decir que hacemos teatro de guerrilla, porque hacemos eso, nos metemos en esos lugares a poner mini bombas y esperar que algún día esos lugares exploten. Esa es una opinión mía. No, pero lo que está bueno es que siempre nosotros hacemos una actividad previa. Siempre, el día antes en las escuelas vamos y contamos un poco la historia de Nacayal y contamos un poco sobre el contexto, la campaña del desierto. Y lo que está bueno es que siempre después de la función, los chicos siempre dicen, por ejemplo, esto, yo no me imaginaba así, o ellos no se imaginaban que esto era lo que iban a ver, porque todos pensaban que iba a ser una cosa más seria, donde no se iban a reír. Y lo que está bueno para mí de eso es generar en los adolescentes y en los niños
que eso, que se puedan, que poder provocarlo desde otro lado, no de venir a contarles una historia, sino que ellos puedan jugar con nosotros a ser detectives y a decir, puede ser por esto, o sea, porque después vuelven a preguntar sobre las hipótesis que nosotros planteamos y dicen, para mí mejor esta, para mí mejor la otra, y eso ya se genera en el debate una provocación que es diferente a la que están acostumbrados en la clase de historia, y ya está, ya ganamos, digamos. En ese sentido le hacemos, porque además de historia, que estuvimos 2 años estudiando sobre este tema, que es un tema enorme, que se puede abordar desde la política, la sociología, la antropología, mil puertas tiene este tema, tuvimos que aprender a escribir policiales. Entonces, bueno, ahí tardamos 2 años en escribir. La obra actualmente debe tener, no sé, 12 páginas, una cosa así. Tenía 25, era un delirio. Y tiene texto la obra. Tiene un montón de texto. Un montón. Entonces, en ese sentido del policial, nosotros lo que hacemos en realidad es traicionar un poco el policial, porque nosotros no encontramos un culpable. Entonces, las chiques en las escuelas nos dicen, pero para ustedes, ¿qué pasó? Y pasó esto que contamos, no sé, a veces nos pasa que nos parece más una cosa que otra, entonces ahí por ahí traicionamos el género policial porque no damos una respuesta. Lo que hacemos es contar nuestras hipótesis que incluso esto que contaba Vale, las mismas personas que trabajan hoy en el museo cuentan historias diferentes, ¿no? El amigo, por ahí le hemos visto al amigo Politi varias veces hablando sobre el tema, uno de los responsables del grupo Guía, que fue uno de los responsables de que Inacayal volviese a su comunidad, fuese restituido, y que después restituyeron el esqueleto, y un tiempo después encontraron el cerebro y el cuero cabelludo de Inacayal. Entonces volvieron a apelar ante la justicia, y a partir de eso ningún museo del territorio argentino puede exhibir, todavía estamos hablando del año 96, puede exhibir restos sensibles. Es claro, Restos óseos. material sensible, para las material sensible para quien pudiese, quien habite el territorio argentino pudiese sentirse afectado por esto. Entonces, este grupo hizo un montón de laburo re interesante y me perdí hacia arriba. Acá el streaming dice Faustino Sosa, saludos a todos. Víctor Arrojo desde Mendoza manda saludos, muy buen trabajo y aporte. Marta Cot, felicitaciones por la obra y muy bueno poner presente la historia. María Victoria Pérez Campo dice, los felicito por abrir a todos estos debates y acercarle la pregunta a los chicos de la escuela. La historia es literatura y está haciendo reflexiones para seguir masticando un buen tiempo, sobre todo para los que enseñamos. Y para los actores, Tobio pregunta, para Gaby y Walter, ¿cómo fue la composición de los roles de Rita y Freddy? ¿En quiénes se inspiraron? No sé, decimos. Los 2 nombres fueron, eran hace muchos años, 10 años. Había todavía contestador automático en mi casa. Y los 2 nombres aparecieron en el contestador. No. Estás mintiendo. Estás mintiendo. El de Freddy Thompson era el gerente. Una vez fuimos a San Nicolás y tardamos 14 horas en volver, un viaje que se hace en 2 horas y media. Entonces llamamos a la empresa que nos dejó varados toda la noche para decirle, loco, todo mal. Entonces nos llaman y aparece este gerente que se llamaba Freddy Thompson. Y que apareció en el contestador automático, el nombre de Freddy Thompson. Estábamos escribiendo la obra y apareció este Freddy Thompson. Y otro día, no me acuerdo en qué contexto, alguien dejó un mensaje y se llamaba Rita de los Milagros. O sea, los nombres aparecieron en el contestador. Pero no sé cómo compusieron ustedes los personajes. No sé. No sé si hubo uno. A mí, sí, no sé. A mí me gusta mucho bueno, yo a partir de este espectáculo me hice fanático del relato policial y a mí me gustan mucho los antihéroes.
los personajes que son unos losers total, y que en su torpeza y en su ser voluble terminan resolviendo algunas cosas. Entonces eso fue lo que más me interesó de esto. Sherlock Holmes lo odio, ¿no? Porque es como el Superman de los detectives. Yo creo que no componemos personajes, que eso no es así. Somos nosotros tratando de contar una historia, y cuando empezamos a contar esa historia, por ejemplo, a mí me encantan las canciones de telenovela y puse 4 canciones de telenovela porque me encanta y me parecía que en ese momento iba, y también nos gusta hacernos los telenoveleros, y eso está en toda la obra. O sea, incluso nos reímos de esa forma de actuar, ¿no? De la forma de actuar de Arnaldo Andrés. Hoy Yo tenía hace... que decirlo. Pero bueno, o sea, somos nosotros jugando a eso, digamos. En realidad un poco lo que creamos con Vale mirando desde afuera, y un poco lo que somos. Yo No sé, este espectáculo sí fue estrenado en 2010. Yo era muy joven, veinteañero. Él sí componía personajes en esa época. Y no, es verdad. Este espectáculo es el segundo espectáculo que yo hago con Teatro El Bardo, y para mí fue una gran escuela este espectáculo. De hecho, yo creo que aprendí a hacer teatro haciendo este espectáculo, con 2 maestras. Yo viéndola a Gaby actuar, aprendí un montón de cosas, y entonces yo creo que mucho de Freddy tiene como una cosa que a mí me gustaba mucho hacer con Gaby, que todavía me gusta mucho, que es hacerla enojar en escena. Porque cuando se enoja en escena me mete esos cachetazos como el que me metió hoy, que duelen, pero que lo que está buenísimo es que ella se enoja de verdad. Se enoja de verdad. Le pasa eso que es como... Sí, me enojo. Se enoja, se enoja. Entonces provocarla en ese sentido para mí era como una de las cosas que más me interesaba, porque yo soy muy desprolijo haciendo teatro y actuando y demás, y ella es muy ordenada y es muy así, al pie, y todo tiene que estar ordenado y todo. Entonces verla a ella resolviendo toda la escena casi sola, todo el desorden que yo le metía, era como para mí, eso fue como una reescuela de que hay otras cosas que yo también podía hacer. Entonces para mí siempre es un placer trabajar con Gaby, porque yo aprendí con ella a actuar, eso, y creo que mucho de lo que yo hago en verdad es como lo opuesto de lo que ella hace. Como que mi trabajo fue todo el tiempo hacer de contrapunto. Yo siempre quería tener mi ego va por delante, entonces yo hacía 1000 cosas y terminaba las funciones y todas la felicitaban a ella, y decía, ay, gran Gaby, qué linda, qué sé yo. Entonces como que yo, mi ego me decía, ay, pero tenés que hacer las cosas mejor, no sé qué, y bueno. Igual nos vamos contagiando siempre. Esta obra tuvo 2 reemplazos. Una vez que Walter se quebró un dedito, es que lo reemplazó Juan, que es otro compañero, y no sé si anda por ahí. Y otra vez que yo quedé embarazada, entonces hice función hasta los 7 meses, y después me reemplazó Vale un tiempo. Entonces eso también está bueno, porque en los reemplazos uno los ve, primero que es muy difícil actuar con otro. O sea, yo estoy acostumbrada a actuar con Walter, y que venga otro es la parte más difícil, es para el que no está siendo reemplazado. Y después que ver a otro hacer lo que uno hace también te tira idea y robamos un montón ahí. Sí, hay 3 versiones diferentes. Hay que aprovechar mucho el espectáculo después de los reemplazos. Sí. Yo eso que hago del chajá y todo eso se lo robé a Juan. Y de todo la entero. manipulación, todo Y eso. la manipulación también se la robé entera. Y yo lo de Rita también a ella. Y así nos vamos contaminando entre todos. No, acá dice, es la primera vez que la veo con Walter, la vez que vi la obra en Gualeguaychú era con Juan. Ahí bien. dice Juan, cuando me... ¿Cuánta gente? Giselle, ¿Qué? ¿Cuánta?
la verdad que cuánta gente que nos está mirando, ¿no? Y de todos lados, Mendoza. Y de todo. De Río Cuarto, por ahí Rosario, también. de Río Cuarto, porque estaba aquí con Ah, producción. hablando que de me olvidé Rosario, nombrar. quería decir un dato. Todo lo que tiene que ver con los objetos y estas escenas, que hay una escena de Gaby con los objetos y de Walter con la pipa, está creada bajo el asesoramiento de Diego Persic, que es un titiritero muy hermoso de Rosario, del grupo La Hormiga. Y eso fue un taller que hicimos varios de Teatro del Bardo, y nosotros ya sabíamos que íbamos a hacer esta obra, y entonces yo aproveché como directora ese momento. En realidad en ese momento iba a actuar yo, eso nos faltó decir. Sí. Yo después le pasé la escena a Gaby, pero Gaby también hizo el taller, hizo otras cosas. Primero íbamos a actuar nosotros dos y Gaby iba a dirigir. Y bueno, nosotros dos no nos llevamos bien. Pero eso lo actuamos. Entonces, como al mes y medio de que intentábamos, yo digo, Gaby, cambiemos. Que a vos te sale tan lindo actuar y tenés tanta cara de dama antigua. Y ahí salió todo muy hermoso. Entonces sí, nosotros dos escribimos, que escribiendo sí nos llevamos bien, pero no actuamos juntos. Entonces, digo, todo este momento también tiene que ver con... así salió rapidísimo. Así salió rapidísimo. Tiene que ver también con el asesoramiento de Diego. Así. Y también decir, digo, ya que estamos en la rememoranza, Cachito Osorio también nos dio, Hizo la puesta de luces. este espectáculo fue estrenado en la Sala Metamorfosis cuando estaba en calle 9 de Julio. Cachito Osorio nos dio una super mano con la planta de luces, súper generoso, con varios de nuestros espectáculos, Cachito. Y nada eso, más. si no nos habían visto. Leandro, che, Claro. Leandro se llama. Acá Muriel Olmedo dice felicitaciones a los tres, hermosa obra, orgullosa de ustedes. Besos, Muriel. Por aquí preguntas, comentarios, alguien que no me van a llamar tarde porque hoy me acuesto temprano. Bueno, ¿No? entonces Bien, vamos cerrando. invitamos entonces. Pasado mañana, domingo, El Hombre Acecha con Gabriela Trevisani, Valeria Folini, dirige Gustavo Vendersky, aquí en la Escuela del Bardo. También pueden encontrar toda esa info en @Teatro del Bardo, en Instagram, en Facebook Escuela del Bardo, también en El Hombre Acecha, también en Facebook. Mismo sistema, súper fácil. Alternativa teatral, Mercado Pago, pueden hacer sus aportes para la gorra. A los que están ahí en el streaming, si por ahí se quedaron con ganas de aportar más, pueden hacerlo ahora, tienen tiempo. Y si quieren venir, Y si quieren venir, tienen que llamar al número de teléfono que figura ahí en nuestras redes sociales para el modo presencial. Por ahora tenemos 10, tenemos la buena noticia de que el tío Alberto habilitó las salas teatrales, así que vamos a poder meter 15 personas, que es según el protocolo lo que podemos meter aquí en la escuela. Entonces, domingo El Hombre Acecha. no los metemos, los invitamos a que pasen. Bien. La próxima semana el Desmontaje Infinito continúa con Pánfilos, una obra sobre amor, anarquía, luchas sociales, sobre eventos aquí en Entre Ríos. Otra histórica. Otra histórica. Que actuamos Gabriela, Toby Veloso, Gabriela reemplazando a Olivia Reinhardt, que está en Concepción del Uruguay, que le mandamos un besito, que seguro nos está mirando. Acá hacemos másters en reemplazo. Todos reemplazamos, todos somos reemplazados. Gabriela, entonces Tobio y yo actuamos, Walter Arostegui dirige. Eso es el viernes próximo en el Desmontaje Infinito. El sábado también aquí en la escuela está Cangrejal con Seba Boscarol y Augusto Carvajal. El domingo repetimos con El Hombre Acecha. Y la última semana nos ponemos locos soñadores con una trilogía de terror rural. Así que en redes sociales, Facebook e Instagram nos buscan, un montón de noticias súper lindas. Bien, para resumir, digamos como que viernes, sábado y domingo de teatro, así que uno de los tres tiene que elegir y compartir con la gente, ya que vinieron. Bien. Tienen que venir por streaking o acá. Bien. El Teatro Salud